¿Alguna vez te has parado en el pasillo de una farmacia o un supermercado donde están las pastas dentales preguntándote cuál de todas ellas es la mejor? Cualquiera de ellas de forma indistinta es igual de efectiva para combatir la placa dental. Hoy te voy a revelar el efecto antiplaca de las pastas dentales y que no siempre es el mismo en todas ellas, como siempre en base a la evidencia científica. Este efecto antiplaca en las pastas dentales te va a sorprender de una forma u otra, y en la medida que vayas escuchando sobre el efecto antiplaca de las pastas dentales seguramente va a cambiar tu perspectiva a la hora de elegir las pastas, porque por ejemplo es una constante en mi ejercicio como odontólogo en todos los años que llevo ejerciendo, que mis pacientes me pregunten: doctor, ¿cuál es la mejor pasta de dientes? ¿Acaso la mejor pasta es la que usa mi influencer favorito? ¿Acaso la mejor pasta es aquella que viene con carbón activado? ¿O serán aquellas que ofrecen una sonrisa blanca tipo Hollywood? Y la verdad es que aunque hay excelentes campañas publicitarias, lo importante, lo relevante es el efecto que causa la pasta dental sobre tus dientes, y a veces efectos simples son muy importantes, como el efecto en reducir y prevenir la formación de la placa bacteriana. Hoy te traigo una opinión profesional, no personal, una opinión basada en la evidencia científica, un estudio sistemático que aparte es un metaanálisis, que es un análisis estadístico, en otras palabras, del mejor tipo de evidencia científica disponible hoy. Soy el odontólogo Luis Marcano, y a partir de aquí la historia se pone aún más interesante. La placa no es solamente esa capa pegajosa que sientes encima de tus dientes, sino que es un biofilm, una biopelícula donde habitan muchos microorganismos. Capa, la biopelícula, que si no mantienes al mínimo puede llevar a la formación de caries dentales en tus dientes o la enfermedad periodontal en tus encías. Y la forma más efectiva de tratarlas es mediante el uso del cepillo, porque como siempre te comento, el cepillado dental es el pilar fundamental de tu higiene oral. Pero a todas estas, ¿qué rol tiene la pasta de dientes en tu higiene oral? Y esto fue lo que se propuso estudiar a fondo un grupo de investigadores que recopiló y revisó evidencia científica entre 2015 y 2020. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de comparar la eficacia antiplaca de diferentes tipos de pastas dentales con diferentes tipos de ingredientes. Fue una revisión sistemática que asemeja el trabajo de científicos, de este grupo de científicos, con el trabajo de los detectives, porque revisaron más de 500 artículos y los redigieron a los 31 más rigurosos sobre este tema. Y estas investigaciones son precisamente la base de lo que vamos a hablar a continuación. La investigación, este grupo de investigadores analizó varias pastas dentales y distintos tipos de ingredientes, de agentes activos, pero nos vamos a enfocar en los que fueron realmente efectivos. Uno de estos ingredientes efectivos fue el triclosan, y tal vez te estés preguntando por qué te estoy hablando del triclosan si ya no está presente en las pastas de dientes populares, fue retirada. Que por cierto, si no has visto mi video de por qué retiraron el triclosan del mercado de las pastas dentales, te invito a ver ese video después que termines este. Allí te explico toda la controversia detrás de ese ingrediente del triclosan y su relación con el sistema endocrino. Sin embargo, a nivel de su eficacia antiplaca y combinado con un compolímero, el triclosan reveló ser bastante efectivo, superior a otros ingredientes en las pastas dentales para reducir la placa dental en tu boca durante el cepillado. Me refiero, compararon el uso de pasta de dientes con triclosan a pasta de dientes con flúor convencional, como el monofluorofosfato de sodio. Y la evidencia que fue clara: este ingrediente del triclosan era bastante efectivo en reducir la población bacteriana, la biopelícula dental, pero fue retirado del mercado por razones que comenté en el otro video y que te invito a ver. Por suerte, esta investigación que estoy citando muestra que el triclosan no fue el único agente superior a la media en reducir la placa bacteriana. También está otro ingrediente, que es el fluoruro de estaño. Ese fluoruro, el de estaño, es un ingrediente muy potente para reducir la placa bacteriana, la biopelícula dental. Y sí, hace poco en Latinoamérica hubo rumores que acusaban al fluoruro de estaño de causar efectos adversos, pero fue por la alerta sanitaria de la Colgate Total Clean Me que causó efectos adversos por un cambio en su formulación, no por el fluoruro de estaño, que funciona muy bien y desde hace varios años en varias pastas de dientes. Y la investigación que cito también encontró que el fluoruro de estaño era aún más efectivo en reducir la biopelícula dental, la placa dental, cuando era usado en pasta dental, y me refiero a que era superior a la media, que ya funcionaba muy bien. Y el fluoruro de estaño no solamente es efectivo en ayudar a reducir la biopelícula dental, la placa, sino que también es efectivo en reducir la hipersensibilidad en personas que la padecen. Pero este estudio que vengo citando no estudió nada más el triclosan y el fluoruro de estaño, también estudió las pastas de dientes con ingredientes naturales, con hierbas, por ejemplo la mirra, por ejemplo la menta, por ejemplo el eucalipto, y comparó estas pastas dentales con ingredientes naturales con aquellas con ingredientes convencionales, siguiendo siempre el foco de la pregunta: ¿cuál era más efectiva que el promedio en reducir la biopelícula dental? Y la investigación encontró que las pastas de dientes con estas hierbas no fueron superiores a las pastas de dientes convencionales. Tampoco significa que fueran
inferiores, y me refiero a que no fueron ni superiores ni inferiores en su trabajo de eliminar, reducir la biopelícula dental durante el cepillado. Este es un caso parecido a otra pasta de dientes con ingredientes naturales, en este caso aloe vera, a lo que le dediqué un video que te invito a ver al terminar donde los científicos en investigación sistemática encontró que la eficacia era más o menos parecida a las pastas convencionales, pero no superior al promedio, que es lo que estamos tratando hoy. Que por cierto, estas pastas promedio, entre comillas, varias de ellas han ganado el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana por su efectividad en ese trabajo, precisamente en reducir la biopelícula dental, pero estamos hablando de cuáles están por encima del promedio, cuáles son aún mejores en ese trabajo, porque como estamos viendo, la ciencia nos indica cuáles son muy buenas en hacer ese trabajo de reducir la biopelícula dental, que son, digamos, las que llamo del promedio, y cuáles están por encima del promedio, cuáles son superiores, como fue el caso de la pasta de dientes con triclosan, que ya están fuera del mercado, ya no se usa triclosan, y como lo son las pastas dentales con fluoruro de estaño, que son superiores, son mejores en reducir, en ayudarte a eliminar la biopelícula dental que las convencionales, las que están en la media. Es importante que tengas claro que las investigaciones, ni siquiera las que estoy citando hoy, son perfectas, siempre tienen algún tipo de limitaciones. Una de las dificultades que tuvo la investigación que estoy citando hoy, en la que baso este video, es que se le dificultó comparar de manera uniforme los resultados de las distintas pastas dentales. Y eso que estamos hablando de un metaanálisis, que es un estudio científico bastante riguroso a nivel estadístico. Pero lo que tenemos claro, lo que yo tengo claro como odontólogo, y lo que quiero que tú tengas claro a la hora de adquirir una pasta de dientes, es que la pasta dental es un coadyuvante, ayuda al cepillado dental. Lo primero y principal es el uso del cepillo, la labor mecánica de limpieza del cepillo y la técnica de cepillado que uses. Y esto lo confirma esta revisión sistemática y metaanálisis que vengo citando hoy. Las pastas de dientes, sea cual sea, potencia el trabajo que hace el cepillado, pero no lo sustituye. Nada sustituye el cepillado, ni el hilo dental, ni el enjuague bucal, ni ninguna pasta de dientes. Así que si estás buscando lo mejor de lo mejor, lo más efectivo, lo que está por encima de la media, a la hora de remover la biopelícula dental, la próxima vez que tengas un pasillo en un supermercado o una farmacia, te recomiendo que busques pastas de dientes que contengan fluoruro de estaño, y preferiblemente aquellas que hayan ganado el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana. Y un punto más que quiero aclararte es que sí, las pastas de dientes con fluoruro de estaño son superiores a la media, según la revisión sistemática que estoy citando, en remover la biopelícula dental por el fluoruro de estaño. Es un ingrediente excepcional, entre otros que quizás tratemos en otra ocasión. Hasta el próximo video.